Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Esto de buenas tardes posiblemente sea únicamente por la lluvia, por cuanto que toda la información inherente a la pandemia, tenemos que decir que creo que nos adelantamos la pasada semana en avanzar que posiblemente hubiera consecuencias con tantas reuniones, tantas comuniones como se han reunido, además de la celebración de los musulmanes con el Ramadán. Las consecuencias son que 81 casos activos son los que hay actualmente, además de los cribados que se han llevado a cabo esta mañana y se están llevando a cabo esta misma tarde, de los cuales aún no tenemos información. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que a partir de mañana es muy probable que estos 1.017 casos por cada 100.000 habitantes pues, que hay actualmente vayan a provocar un cierre perimetral y un cierre también de comercios no esenciales. Esperemos acontecimientos. Hablemos del Estatuto de los Trabajadores, que también va a haber una nueva renovación y una de las partes importantes va a ser la reducción de todos los tipos de contratos a tan solo 3. Va a limitar las subcontratas a servicios especializados ajenos a la actividad principal de las empresas y va a crear instrumentos de flexibilidad internas alternativos al despido. Parece que ahora las vacunas van en serio. Esta misma semana más de 2 millones de vacunas de todos los tipos están llegando a España y también se está incrementando el ritmo de la vacunación. En Moncloa celebran la salida de Iglesias y aplauden a Díaz porque al menos sabe de lo que se habla. Los préstamos a empresas sufrieron un parón en los últimos 9 meses pasados y los bancos están esperando a mejores momentos, como no podía ser de otra manera, para darlos. Están muy preocupados en ver cómo despiden a un montón de personas mientras cobran comisiones altísimas por trabajos que hacemos los usuarios a través de Internet. Esto es una de las cosas que debieran de pensar posiblemente los bancos, que tienen un derecho a cobrar indudablemente, pero por el trabajo que ellos realizan, no por el que hagan cada uno de los clientes que a través de Internet, a través de su móvil o su ordenador, hacen las operaciones necesarias a través de su cuenta. Si ahora nos estamos quejando, ya veremos cómo nos quejaremos mucho más cuando nos digan que nos van a cobrar, que ya falta poco, por los dineros que tengamos en cada una de las cuentas, en cada una de esas entidades bancarias. La Comisión Europea estudia dejar entrar actualmente ya a los turistas americanos que estén inoculados. Y miren, a diferencia de España, Italia y Portugal, Italia con Draghi a la cabeza y Portugal están apretando las tuercas y de qué manera a Europa para llevar a cabo un plan de recuperación, un plan que acaba de mandar España con mucho tiempo de atraso y muy genérico según el presidente de la COE. Hay que limar mucho ese documento para que pueda ser creíble por todas las partes. Madrid, ya saben que el próximo martes, de aquí a una semana, hay elecciones, pues Madrid está que arde. El Partido Popular sale en tromba pidiendo la dimisión de Marlaska por llamarles organización criminal. Más Madrid, según las últimas encuestas, se come poco a poco a Gabilondo. Podemos y Vox están a su guerra, tanto en mediática como en mítines, y mientras Ayuso a tan solo 4 puntos de la mayoría. Las bolsas afrontan también la desescalada entre la euforia y el miedo a un futuro crack. Y en estas los bancos centrales y los planes de estímulo fiscales están apuntalando actualmente los mercados, que si bien es verdad no son alcistas, pero tampoco tienen una bajada muy contundente. En Andalucía el PSOE cree que tras Madrid habrá elecciones en otoño en esta comunidad, cosa que han desmentido desde la Junta de Andalucía al aprobar justamente en el Consejo de Gobierno una bajada de los impuestos sucesorios y también de los actos jurídicos documentales. Habiendo esto, me imagino que habrá que parar un poco el hecho de las elecciones, que según Juanma Moreno no toca ni es momento. La ministra de Economía y el Gobierno deberían retratarse ante los grandes emolumentos que ya hemos comentado de los bancarios, de los banqueros que actualmente forman parte de los consejos de administración y que tienen
unos emolumentos, demasiado importantes para los momentos tan delicados desde el punto de vista económico que se están viviendo en este instante. Córdoba sufre la mayor pérdida de trabajadores públicos en un lustro. Y antes fueron las balas, ahora la ministra Maroto, me rectifican, efectivamente, ha recibido una navaja. También se ha descubierto este mismo mediodía otros dos envíos y ahora sí han funcionado los escáneres que, según los sindicatos de correos, llevan 4 años sin ser verificados. Entre unas cosas y otras, la seguridad realmente no funciona. Iglesias, por último, ha reprochado, lo hemos leído hace escasamente en titulares de prensa en El Mundo, ha reprochado a la Casa Real que no haya condenado la violencia fascista. Y hay que preguntarse, ¿y la otra? ¿No existe? Hoy han estado poniendo, según me comentan, unas imágenes de un mitin de Rajoy donde hubo esa violencia que nadie condenó. Bueno, pues nos acompañan Juan Cordobés, Luis Covelo y Luis García. Señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Me parece que lo primero es hablar de estos casos que nos están preocupando, ¿no? Porque pensábamos que la situación estaba más o menos controlada en Castro y de golpe y porrazo hemos pasado de una situación medianamente controlada a un descontrol absoluto. De un 200 y pico casos que había hace 4 días a los 1017 que hoy, con 81 casos, marca la actualidad. ¿Cómo lo ven? Hombre, lógicamente pues hay que estar preocupados porque es un salto exponencial demasiado importante en muy poca fecha, ¿no? Cuando se está, digamos que casi comprobando que en la mayor parte de nuestro país los casos que se esperaba evolucionaran también de una manera bastante importante están siendo bastante atenuados. O sea, esta cuarta ola a la que todo el mundo le imponía bastante miedo, parece que no ha sido tanto. Ahí habrá que darle al menos por primera vez al doctor Simón la razón en que esto iba a ser una olita, pues efectivamente parece que sí, que ojalá se quede ahí, ¿no? En una olita. Entonces, que en una localidad como Castro del Río, que hasta ahora ha tenido controlado en sus distintas fases, yo creo que bastante bien, el tema de los contagios, pues que ahora, de una semana a otra, cuando no hemos tenido ni Semana Santa, aunque se ha salido un poco más que lo normal, pero no ha sido tampoco ninguna cosa para tirar cohete, pues nos encontramos con esta situación que, bueno, no solo hemos llegado a 80, como tú dices, que son 1000 y pico casos por cada 100.000 habitantes, sino que no sabemos de esta campaña que están haciendo, o entre hoy, no sé si mañana también vendrán, pues los resultados que podamos tener, ¿no? Entonces, que cuando ya la Junta de Andalucía está anunciando que posiblemente la semana que viene se liberen algunas medidas y fundamentalmente la movilidad entre provincias dentro de Andalucía, que tengamos que estar nosotros confinados como localidad porque no hemos sido capaces de controlar la pandemia, la verdad es que es preocupante. Don Luis. Pues sí, parece ser que, bueno, lo que se ha oído por ahí, además, independientemente, que han sido núcleos, bastante compactos, ¿no? Que no está muy diversificado. Esperemos que eso sea así y en pocos días, pues, esto vuelva a la normalidad, ¿no? Pero es verdad que tenemos que tener más cuidado con según qué reuniones y controlarlas y que si hace falta pues no permitir algunas, pues no se permitan, porque claro, hemos empezado comuniones, hemos tenido un Ramadán y parece ser que de ahí es de donde viene toda esta historia y la verdad es que en el momento que nos aflojamos un poquito, que vemos que la cosa está eso, es que nos desmadramos de una manera terrorífica, ¿no? Porque es verdad tú, ya mira, esta olita, como bien había dicho el responsable que hemos tenido, responsable o portavoz que hemos tenido a través de la pandemia, resulta de que en Castro no ha sido una olita, pues va a ser un tsunami. Don Luis. Pues yo pienso parecido,
pienso que la culpa la estamos echando siempre a los bares, y se ha dicho muchas veces que los bares tenían la culpa y tal y cual, pero hemos estado comiendo en los bares, en las terrazas y tal, y no se había levantado nadie de tanto infectado como está ahora. O sea que yo creo que la culpa las tenemos nosotros, digo todos en general, cuando nos juntamos de una casa y de otra casa, nos juntamos en las comuniones, en los peroles. Bueno, entonces que se juntan gente que viene de un lado, viene de otro, aunque sean familia, pero como no sean convivientes, aunque sean familia, viene de un sitio o de otro, porque parece ser que el virus lo han traído a alguien de fuera, porque aquí en Castro no había nada, muy poquito había, muy poquito. Y ahora, gracias a las vacunas, pues a ver si nos ponen todas las vacunas y menos contaminados. Sí, claro, sí, es que el problema de este virus es que como tenemos mucha movilidad, ahora mismo no lo tenemos por ocio, quizás no haya mucho, pero por motivos laborales sí. Entonces, claro, si tú vas a Córdoba, tienes que ir a trabajar o a un médico o a cualquier cosa, pues es lógico que en un momento dado, si hay un descuido y alguien tiene y te lo ha contagiado, tú vienes y contagias aquí, eso está claro. Es que el problema eso es, si el vehículo de este virus es la movilidad. Por eso en 3 días se vino desde China pues a todo el mundo. Y ahora el pánico que hay es con lo que está pasando en la India, por lo visto. Por eso es algo terrorífico. Y yo no sé cómo podrían parar. En la India ¿Cómo podrían parar? Y eso que están allí las mejores farmacéuticas. Se elaboran allí casi todos los fármacos, pero que no dan con el kit. Sí, bueno, pueden allí los fármacos, pero a mí los fármacos parece ser que los fármacos ahora mismo lo que hacían era atenuar un poco la enfermedad, pero no, lo único que parece ser que la para pues es cuando para eso son las vacunas, y allí las podrán fabricar, pero bueno, parece, eso no quiere decir según un estudio que la usen. Un estudio del Instituto Maimónides, que está desarrollando un fármaco para luchar contra los efectos del virus, esto unido a las vacunas puede actuar, dicen desde Maimónides, como un preventivo contra la vacuna. Porque recordemos que aunque estemos vacunados, que no pensemos que ya está todo solucionado, ni mucho menos. El que estemos vacunados, Luis y yo estamos, por ejemplo, si nos infectamos de alguien... Pero tampoco no infectáis a nadie. ¿Quién dice eso? Sí, señor. No. Tú puedes seguir infectando a personas. Pues sí. Lo que ocurre es que tú no notas los efectos. Ya. Eres asintomático, pero te pasa igual que con los asintomáticos actuales. Exactamente igual. Por eso hay que tener la misma precaución que le pedimos a todos ustedes, ¿no? La mascarilla en los momentos, en los sitios donde estemos, procurar entrar en pocos sitios cerrados, y la distancia de seguridad y mucho lavado de manos. Hoy se dio una noticia también, no sé si la escuchasteis vosotros, que la cantante Anoa Arteta ha tenido el virus, pero está en una silla de ruedas. No se puede levantar por los efectos secundarios. Efectos persistentes. Estamos hablando ahora, estamos de parar la enfermedad, ¿no? Y parece ser, bueno, que lo máximo que se lleva es un 95% y no sabemos el tiempo que dura la inmunización no se sabe. De esa inmunización con el 5%, con el 5% que es muy atenuada, sí, pero tú la trasladas, ¿no? Muy bien, bueno, pues lo que hemos dicho, que tengamos todos el máximo cuidado, porque las vacunas, como hemos comentado, efectivamente son muy buenas, nos están vacunando, Juan. Al final parece ser que también si no llegamos a ese 1 de verano, seguro que no, pero parece que están entrando actualmente en razón. ¿Hasta qué punto las amenazas de la Unión Europea contra AstraZeneca ha podido influir en todo esto? No creo que haya influido casi en nada, puesto que al final hoy o ayer interpusieron una demanda
contra AstraZeneca, y lo que estamos recibiendo ahora mayoritariamente es Pfizer y fundamentalmente Pfizer, ¿no? Sí. Y Janssen se ha Janssen recibido y la alguna Moderna. y de Moderna. O sea No, que- quiero decir esto porque al igual, digamos que han puesto sus pelos a remojo, ¿no? No, AstraZeneca es Estados Unidos. Y mientras Estados Unidos no llegue a su nivel, no va a decir, A soltar la gallina. manda ya vacunas a todo el mundo, las que seas capaz de producir, lógicamente, ¿no? Y que, por cierto, la mayoría de ellas se fabrican o se elaboran en la India, ¿no? Sí. O sea, que es donde tienen los centros de producción, aunque luego la distribución y algunos componentes de la vacuna, por lo que yo he podido leer, parece que los mandan con cuentagotas para que en el último momento se le añada al frasquito, que es el que realmente hace el efecto, ¿no? Y no tengan tiempo de controlarlo. Y, vamos, la verdad es que, como decía antes el amigo Luis, es verdad que la India tiene los mayores centros de producción de vacunas del mundo, pero lógicamente las patentes de esos centros de vacunación no son de la India, la mayoría, ¿no? Entonces, en este caso, ellos fabrican, producen vacunas, pero quien las distribuye, quien las explota, quien las comercializa son Los dueños. otros dueños, ¿no? Que lógicamente también habrá gente de la India, me imagino, ¿no? Un país con 1.100 y pico millones de ciudadanos es un monstruo demasiado grande para poderlo controlar desde el punto de vista de la pandemia, salvo que sea un país como China, donde ni sabremos nunca Ni qué preguntemos. pasó ni qué está pasando, ¿no? Ni preguntemos. Hombre, alguna idea tenemos nosotros. Sí. Después de haber tenido los 40 años que hemos tenido, de cómo se hacen las cosas esas. Bueno, pero digo que no lo sabremos, no digo que... Dicho sea de paso, tampoco sabemos exactamente lo que pasó aquí, a pesar de que somos de aquí. pero hemos visto resultados. Los efectos sí los hemos Ah, visto. exactamente. En fin, muy bien. de cualquier manera, yo me alegro mucho de que parece que el Maimónides y el Inmibí, toda esta gente están trabajando. Hoy he leído un artículo, además de pasada, ya me paré porque vi que me parece que Pfizer está ya estudiando y tiene ya no sé en qué fase, un medicamento, una píldora parece que va a ser el antivirus que estábamos necesitando antes que la vacuna. Eso es. Y sin embargo ha venido la vacuna antes que la medicación para evitar los efectos del virus. Eso es lo ¿no? que dicen que en Córdoba están llevando Bueno, a pues cabo esto. Pfizer también está, y creo que está en la segunda o en la tercera fase del medicamento para que lo saquen, ¿no? Pero todo esto, de momento, lo que comentabais del efecto de la vacunación, de cuánto durará, no sabemos cuánto durará la inmunidad, no sabemos de los efectos de una de otra, no sabemos quién llega al 95 y a quién le llega al 88. En definitiva, no sabemos nada. No, Cada seguro. cuerpo es una... No sabemos nada. Si yo tuviera que apostar por algo, teniendo en cuenta de que es de la familia de la gripe y la gripe nos la tenemos que poner prácticamente todos los años, pues está claro. El problema, claro, ha sido este arreón que ha dado al principio sin ningún tipo de vacuna. Pero ya tenemos de esto. Parece ser que para último de año tendremos la española. Y como tú dices, bien, la píldora esa, pues ya va a ser una rutina. Que dentro de 10 Se años supone, posiblemente se supone. sepamos algo del COVID-19. Habrá venido 70 después. Muy bien. El plan de recuperación, como saben todos ustedes, hemos avanzado en el desglose, pues se ha enviado ahora desde Madrid para la Unión Europea. La ministra Calviño está muy ilusionada, pero el presidente de los empresarios, no sé si has tenido ocasión de escucharlo, ha manifestado que sí, que está muy bien ese plan, pero que es muy genérico, que hace falta depurar el plan para que sea creíble. Al mismo tiempo, y eso no lo ha dicho él, eso lo ha dicho la CEPIME, la antigua CEPIME, han comentado que lo que hace falta es presionar, como lo están haciendo desde Italia y desde Portugal. ¿Qué sabes de esto? Pues no sabemos nada. No lo digo tú en particular, si has escuchado. Es un plan de recuperación que se manda a Bruselas. Parece que después de haber tenido más de 100 reuniones en Bruselas, me imagino que la Calviño y en fin, todo su cortejo económico, pero que en España prácticamente se sabe muy poco del plan. Hay unas medidas, como dice el presidente de la COE, muy genéricas,
Y claro, lógicamente es un plan que queda muy abierto. Y queda tan abierto que lo mismo puede ser que después de esas 100 reuniones que nadie sabe nada de ellas, nada más que las ha habido, la Unión Europea le da el visto bueno, porque si ha habido más de 100 reuniones previas antes de mandar el documento, lo normal y lo natural es que esté todo atado y bien atado, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene haberse reunido tantas veces? Hombre, gente que tiene otras muchas cosas que hacer, ¿no? No solo esta. Y sin embargo, pues no sabemos cuál va a ser la reacción. Esperemos que cuando el documento sea analizado por los técnicos de Bruselas, pues si le dan el visto bueno, nos alegraremos de que esas reuniones hayan tenido su fruto, y si encima de las 100 reuniones le ponen pero, pues vamos a tener que decir que no somos tan listos como creíamos, ¿no? A pesar de que yo sigo creyendo que la ministra Calviño, desde el punto de vista personal, es lo mejorcito que tenemos en este gobierno. Hemos visto en comparación cómo el señor Draghi en Italia pues nos ha demostrado cómo se hacen las cosas, ¿no? Es decir, un plan de recuperación con 200 y pico millones de euros, sí, 40 millones de euros más que nosotros, con 200 medidas muy explicitadas, muy bien definidas en su documento, acordadas con todos los partidos políticos, con todos los agentes sociales, con sindicatos, empresarios y con el resto de toda toda Italia, ¿no? O sea que aquí no se hace. Lo que, bueno, eso lleva un aval que es muy difícil que vaya para atrás. que luego después, pues tenga algún pero en Bruselas. Lógicamente, desde el punto de vista técnico habrá alguna corrección que hacer, pero no en lo que es el fondo y el objetivo final de ese proyecto. Cosa que aquí, cuando el mismo presidente de la COE está diciendo que es un documento que está muy bien, pero que es ambiguo, nos está dando a entender que él no está ni en acuerdo ni en desacuerdo, puesto que no lo conoce. Y en fin, parece que no es, a tanto como hablamos de democracia y de transparencia, parece que no estamos siguiendo esas pautas desde el punto de vista del gobierno. Pero como tú habías dicho, bueno, y aquí muchas veces lo hemos comentado, de que la señora Calviño pues viene de donde viene y sabe lo que hay, teóricamente lo que hay que hacer. Tal vez va a ser que se juegue su prestigio mandando un documento que no tenga ningún tipo de validez. Es posible que, no, yo no he dicho que sirva. No, si no lo sabemos. Sí, es posible que sí, que bueno, atendiendo a sus conocimientos, que sirva para que lo apruebe, Bruselas, y que aquí de momento pues no se sepa qué se tiene que hacer. Eso es posible, ¿no? Pienso yo. Por tal de darle algún crédito a... No, yo le doy todo el crédito al mundo. Tiene un matiz, que puede ser una estrategia, ¿no? Claro. Y es que sea Bruselas quien nos diga lo que tenemos que hacer. Eso es. No, esto está Para claro, que luego nadie pueda ponerse en contra. El que da hacemos esto de esta manera porque nos lo manda Bruselas, si no, no pillamos los 140 millones. A ver qué se pone en contra ahora. Pero bueno, como tú dices, también hemos dicho que en el caso del italiano lo ha hecho de tal forma y manera que, como tú mismo reconoces, que será difícil que le digan que no. Pero recordemos quién era el italiano. Pero eso había que trabajarlo. Sí. Eso había que trabajarlo antes. Claro. Vamos, como decía un amigo mío, ¿no? Estudiando y con suerte se aprueba. Vale, pues entonces ya está. Viva el Betis. Don Luis, ¿tú qué tienes que decir sobre esto? Tú que te lo den. Sobre esto no entiendo mucho. Yo creo que hemos recibido un tirón de orejas por lo de, a lo mejor no viene al caso tampoco, ¿no? Pero bueno, por lo del Plus Ultra, del avión de 60 millones de euros. Parece que está en manos de los jueces o algo por el estilo. He leído yo, no sé si estoy equivocado o no. Si alguien ha hecho una denuncia. Ha hecho una denuncia. No me acuerdo de quién, pero... Pues si se da 60 millones a alguien... 53. O 53, bueno, pero con 53 más la propina es 60. y la Calviño va diciendo otra cosa, allá va diciendo lo que es real. Pero bueno, dicen allá en Bruselas, dice, bueno, si esta señora nos pone este tal, pero si este dinero se va por este otro lado, no teniendo compensación, ¿qué pasa aquí? Esta bananera. Yo lo único que me temo, ¿Es un sumidero? lo único que me temo de todo esto es que la señora Calviño, La Calviño es muy a buena. pesar de ser una persona a la que yo respeto, pues está dentro de un gobierno.
y la última palabra no la tiene ella. Entonces, bueno, no sabemos hasta qué si se punto va a jugar, ella- es lo que por eso yo te he dicho que sí se va a jugar su prestigio. ¿Qué pasó al del PSOE en Madrid? Que iba a bajar impuestos, pero le llamaron diciendo que no, que eso no, que los impuestos se les va a subir. Después era otra cosa, no, que eso es otra cosa. No. Hombre, la verdad, si vamos a pasar a ese tema, No. yo, Yo me levanto. hombre, que he escuchado a Gabilondo con bastante atención durante muchísimo tiempo, a mí me ha dejado descolocado Totalmente. total Claro, y claro. absolutamente. Yo no Totalmente. he visto un cambio tan radical en una persona Dice- que yo considero íntegra. Yo tengo un ejemplo, y él también tiene un ejemplo. Es Pedro Sánchez, que dijo que yo tengo insomnio si con pacto Iglesias. con aquí, y le ha pasado exactamente lo mismo. Claro. Pero ya está durmiendo, ¿eh? Pero que lo haga Pedro Sánchez, me lo creo, pero yo esperaba otra cosa de este hombre, ¿no? Pero que le este hombre- faltan 10 días, faltaban 10 días para más hacer el mayor, es gobierno un ya. hombre más, desde mi punto de vista, era un hombre más de peso, más intelectual, más reflexivo, más serio y posible candidato a defensor del pueblo. No creo que de su prestigio, como dice Luis, en fin, lo va a dejar en un lugar, yo creo que bastante... Ha hecho de maletilla, ¿no? Ha hecho de maletilla, se tira al ruedo. Bueno, ya eso para entrar en cosas de Madrid, y yo creo que no vamos a entrar con lo que ya se ha hablado de Madrid, creo que está Pongamos bastante... que hablo de Madrid. Pongamos Eso. que hablo de Madrid, que Madrid tiene ya sus problemas y tiene la gente que se los soluciona. Nosotros vamos a intentar por todos los medios simplemente hablarles de algo que me parece a mí que no debe de ocurrir en ningún caso, y es ningún tipo de violencia, sea la que fuere o sea como fuere. Y aquí te traslado a ti la pregunta, Luis, tú que has estado dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, habrás seguido posiblemente muy de la mano todo lo acaecido con las balas, con la navaja y con lo que Sí. este mediodía han Algo dicho acerca. he visto, porque Cuéntanos. poco veo porque no me creo nada de lo que dicen. Eso sí, yo estuve leyendo los periódicos, leo varios, y decían que, por ejemplo, los escáneres que tienen que detectar, eso lo detectan, eso es lógico, pero que Correos tiene un escáner que vale 30 euros, dicho por los sindicatos, ¿eh? Yo hablo por la boca de los sindicatos, e Interior tiene uno que vale 300 euros, y no les meten mano para ni renovarlos ni nada. Pero bueno, si mete un paquete, un sobre o lo que sea por allí, eso lo detecta enseguida, porque esto es metal, eso lo detecta enseguida. ¿Qué pasó ahí? Pues ellos mismos lo sabrán, porque... Yo te he trasladado la pregunta porque me imagino tú seguirás foros de la Policía, Sí, yo de la Policía sigo Nacional el y hasta Jupol. donde puedas llegar, ¿qué se dice? El Jupol lo sigo. ¿Qué se dice ahí? Se dice lo que más o menos que no se sabe nada, que están investigando, que parece ser que al que mandó la navaja o el cuchillo, Eso lo que está sea, localizado ya. me parece que ya está localizado. Pero es que los otros, es que lo primero que hicieron fueron que si las balas eran de la policía, que usaban la policía, ya hace tiempo que no las usa, pero bueno, que usaban la policía, la Guardia Civil y el Ejército, ya como si se estaban echando las culpas que podía ser alguno de ellos. La 762 es una munición del 762 que la usa el rifle NATO, le llamamos nosotros, que es el rifle de precisión, o el CEME. Y eso buscas por internet y lo encuentras. O sea que tampoco es muy difícil encontrarlo. Y en las listas negras que hay por ahí, igual puedes encontrarlo. Pero que me digan a mí que eso... ya voy a dejar ya Correos. Ya vamos a dejar Correos. Pero que en el Ministerio de Interior, por la puerta que tienen 2 guardias civiles al lado, tienen al de seguridad privada, tienen el escáner y que no vieron ese paquete, esa carta, eso yo no me lo puedo creer.
Pero bueno, pero si ha estado echado en un buzón, no tiene mucha... No, porque en el llegar- Ministerio del Interior no echan en buzón. Va el cartero a entregar las cartas, o va alguien según dice, a bueno, buscar las cartas del Ministerio, pero las tienen que pasar ya primero por el escáner de correos y después por el escáner de Interior. Si ahí lo importante no es la bala o sí o la bala no, porque la bala en un sobre no hace nada. Como decía aquel del capitán y el soldado, ¿no? Lo malo es cuando coge velocidad. No, sí, ya, exactamente. Ahí es la amenaza, ¿no? El Ahora, hecho de la amenaza. esto- Que lo podía haber detectado y no tener que llegar allí, posiblemente. Ahí está muy claro. Parece ser que dice que se confunden. Alguien ha dicho que al pasar por los escanes la han podido ver y se confundía con no sé qué de las guitarras, de las ¿Qué? cuerdas de la guitarra. No, hombre, yo creo que no. Eso no. Bueno, yo tampoco- Sí, no, tú pero comprenderás sí, ya lo sé. ya que lo yo sé. lo que quiero Sí, yo no es decir, te- no te algo sab- que he oído en una televisión. Pero si tú ves el escáner, la fotografía del sobre, ves allí las tres balas que se ven bien. Pero es que esto tiene que ser también, yo creo que alguien que no sabe de nada, porque el que mande esas balas no les manda la parte de atrás del culeto, como sabéis, que habéis hecho la mili, Sí, claro. tiene el número de serie, el año de fabricación, quién la fabricó y en dónde la fabricó. Debía de mandar la bala, no el cartucho, sino que la bala debía de mandar solo. No el cartucho. Aquí lo mandaron todo entero. Exactamente. Aquí lo mandaron todo entero. Ahora, pasa que se hace la pregunta de, de dónde han podido sacar esas balas. Si bien dicho, porque si hace ya muchísimo tiempo que no se usan, independiente que parece ser que se puede conseguir en Internet. En Internet. Porque antes alguien dice, mira, es que los que hemos hecho la mili sabíamos que más de uno pues se ha traído unas balas Sí. de cuando hizo la mili. Y Yo tengo y es muy tres. fácil. Yo tengo tres parecidas. Porque hay uno que dice, no, pero era muy difícil. No, mire usted, pues cuando usted ha llegado y ha tirado con ráfaga, bueno, por ejemplo con el SESME ya no sabes cuántas han salido. Sí. Si te has echado tres al bolsillo, pues te has echado tres al bolsillo. No, eso no tiene podido tenerlo. La inseguridad es algo importante. Nosotros en todo esto. contábamos los casquillos. Yo creo que, en primer lugar, lo que no puede faltar nunca es, de cualquier manera, sea una amenaza, como dice Luis, que las balas en el sobre no Es la amenaza, ¿no? tienen Sí, ningún la amenaza. peligro. Lo primero que hay que hacer es condenar las amenazas. Todo. Eso hay que condenarlo radicalmente, sin ningún tipo de objeción. Sí, sea la ministra con una navaja de un loco, que se sabe después, cuando se llega la amenaza, no se sabe quién la ha enviado, se averigua después, sean los sobres esos con las balas al antiguo vicepresidente del gobierno, a la ministra Y a Marlasca. Maroto y al señor Marlaska. Sea quien sea, que reciba una amenaza de alguien, eso hay que condenarlo sin ningún tipo de reserva. Imperativo. Una vez pasado eso, ahora ya podemos hablar de la carta, de por qué pasó, de por qué no pasó. Para mí, independientemente de que las dudas, todo el mundo es libre de tenerlas, porque ocurren cosas un poco extrañas en los momentos en que vivimos. Algunos se preguntan, ¿y si en vez de ser una bala que, mientras no esté el SESME para pegarle ¿Es otro- al gatillo, es otra historia? es una bomba? ¿Qué pasa? O polvos. ¿Sí? ¿O es otro Los tipo de... polvos. Sí, son más fáciles de Pasar eso por el escáner de un lado, el escáner de otro y el escáner de otro y llegar a la secretaria del ministro, la verdad es que es extraño. Pero eso no quiere decir nada más que ha pasado. Ahora, para mí lo grave es que el propio ministerio, y no quiero señalar a nadie, pero en fin, parece que, porque no lo he oído, pero si la noticia está ahí, el propio ministerio es el que difunde al mundo entero lo que pasa. que tenemos una seguridad que nos vale un duro. Es decir, que se puede acceder perfectamente a un ministerio como es el Ministerio del Interior sin ningún tipo de reparo. Y además lo confieso públicamente. Sí. Yo creo que ahí había que haber sido un poquito más prudente. Independientemente de que estemos en campaña de que se quiera utilizar o no se quiera utilizar. Debía para de la defender a sus había que hombres. haber sido un poquito más prudente y dejar que los técnicos de la policía, que los tenemos y parece
que bastante buenos, se dediquen a investigar y cuando averigüen lo que sea, pues hacer las actuaciones judiciales Pero que como correspondan. tenemos la inmediatez que me Pero- hace falta para armar el barullo por el 4 Hombre, por de mayo, pues Pero no hemos tiempo. ¿crees que Mira. esto compensa la imagen que estamos No, dando? no, Tenemos claro que un no. ministro- No, no. Tenemos un ministro de Interior que no defiende a su gente. Digo, policía y guardia civil. No, yo ya ahí no, Que- hombre, no entro porque no conozco el tema. te digo por las noticias que están saliendo. No, Tiene que ser un juez del Tribunal Supremo de Cataluña ordenando a la Generalitat que les ponga la vacuna a la policía y a la Guardia Bueno, Civil. pero esto es un Eso tema es una distinto, vergüenza. Pues eso es a raíz del señor Marlaska. No, yo creo que es lo que se está diciendo en la inmediatez y lo Claro, que hay. pero bueno, Y que nos ministro gusta del Interior, hacer que nuestra vida ya, esté en las redes sociales. Pero un ministro del Interior tiene que defender la seguridad de España. No puede tirarla al borde. Decir, mira la seguridad que tenemos. Si Eso, no lo para mí defiende es lo él, más grave. Eso es lo más grave que hay. si no lo defiende él, ¿quién lo va a defender? La inseguridad. La inseguridad. Y luego otra de las cosas que estaban criticando en la tarde noche de ayer, en alguna tertulia radiofónica, es el hecho de que dependamos de una seguridad privada a la puerta de un ministerio, teniendo, Bueno. lógicamente, pues un montón de... Eso ya tiene, aquí puedes preguntarte Ya, y claro, muchísimas claro, cosas. claro. Pero hay dos hechos fundamentales. Uno, que las amenazas se han dado La y hay que denuncia, condenarlas. sí. Y otro, que el propio Ministerio reconoce La difunta. públicamente que la seguridad no vale un duro. Eso para mí Por son eso, los dos hechos a eso voy, fundamentales. a eso voy. Ahora después vale ya un duro podemos porque entrar- no tiene su propia seguridad, tiene una seguridad privada. Y eso pues funciona como funciona. En fin, vamos a algo que también yo no sé hasta qué punto el tema de los estatutos de los trabajadores, uno se puede creer ya todo lo que se está hablando de ello, porque se habla mucho, es como el plan de recuperación, se habla mucho en el contexto, pero no se afina en el detalle, ¿no? Aquí se está hablando de que se va a limitar los contratos a 3, hay 12 contratos actualmente, a 3, y luego que se va a intentar limitar las subcontratas a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa. Bueno, ya está hablando que ya no se va a limitar, sino que hay un contrato de subcontrata que también se va a llevar a cabo. Quiero decir que ¿hasta cuándo vamos a estar mareando la perdiz del estatuto de los trabajadores? Porque al final de cuentas nadie sabe dónde está. Volvamos al plan de recuperación. Bueno, Seguro que aquí ha habido, también estará habiendo muchísimas reuniones, pero no sabemos en qué va a acabar. Ya esperemos a ver cuando salga el Estatuto de los Trabajadores, el nuevo Estatuto de los Trabajadores, que lleva ya años pero anunciándose no públicamente. va a salir, ¿eh? No va a salir. Hombre, parece que digamos que el objetivo fundamental está en la reducción de los contratos, Sí. porque es de la noticia que ha salido sobre la modificación del Estatuto de los Trabajadores. Yo creo que allí habrá más enjundia todavía. Yo, por poner un poco en contexto, quiero recordar cuando el señor Rajoy hizo la reforma laboral, la ministra que había de Trabajo en aquel momento, no recuerdo cómo se llamaba, una ministra de Trabajo que tenía Rajoy, rubia, que era de por aquí. ¿De qué bajó? La de... Sí, pero no, era gaditana, pero no me acuerdo. Esta ministra de Trabajo pues planteó también, y entre Montoro y ella, la reducción de los... Entonces había muchos más contratos, 30 o 40 tipos La de Becerrí contratos. era, la Becerrí fue. No. Y lo redujeron a 12 o 14. Pero querían dejarlo en 4. En 4. Al final, cuando analizaron fríamente el mercado laboral español, la estructura económica que tenemos y la estructura empresarial, pues se dieron cuenta de que llegar a 4, un mínimo de 4, era imposible. Esta familia dice ahora que 3. Yo digo que es posible llegar a 3, pero con una solo, que luego lo veremos, que dice contrato 1, contrato de no sé qué. Bueno, pues ese contrato 1 tendrá 4, 5, 6 u 8 subcontratos. Ramificaciones. Y así sucesivamente, porque es imposible, dado cómo tenemos nosotros establecido el mercado de trabajo, es imposible
que haya solo 3 tipos de contratos. Fátima Báñez. Fátima Báñez, efectivamente. Que por eso la otra vez se dejó en 12. Porque cuando se llega a menuzar, hombre, y me parece un poco raro a estas alturas que tanto la ministra de Trabajo, que es una persona que ha estado toda su vida en el mundo laboral, y la ministra de Hacienda, y en fin, y los sindicatos, que ya le han dado a estos 70 millones de vueltas, se atrevan a decir que hay que dejarlo en 3 modalidades de contrato. En fin, como titular de un periódico no está mal, pero como hecho real, yo sí lo veo plasmado, que en España solamente se dan 3 tipos de contratos: el fijo, el fijo, el discontinuo y el no sé qué. Me quedo alucinado, digo, esto han conseguido la cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo, y yo tengo ya 72 años y no me he enterado hasta ahora. Ojalá, pero es imposible creérselo. Pero por lo menos que empiecen. Yo, como soy funcionario, la verdad que es un poco neófito en esa materia. En la administración también hay muchos tipos También de hay contratos. muchos. Ya lo sé. Ya, bueno, Hay muchísimos. claro que lo hay. Y ha habido variaciones, y ha habido también formas de intentar cambiarlos, porque lo que ha cambiado más ha sido la dirección, ¿no? De ser un cuerpo independiente o especial al estar medio y medio, en fin, y bueno, y eso, y las valoraciones a los cuerpos, a los cargos también. Yo tuve varios cargos, nunca fueron remunerados, y pues entonces se lo daban al último que llegaba. Cuando yo he sido secretario y he sido jefe de estudio y cosas de esas, cuando no había moneda. En el momento que había moneda ya había pelea. Nunca me presenté yo a esa pelea. Eso es la verdad. Lo último que vamos a hablar hoy es para hablar de que, de nuevo, la Junta de Andalucía, en este caso, se ha fijado en un núcleo de población realmente reducido en comparación al resto, ¿no? Estoy hablando del impuesto de sucesiones y de actos jurídicos documentados, que se va a ver beneficiado, de nuevo, como digo, una parte de la sociedad que tiene bienes por un valor de más de 1 millón de euros, con lo cual, a la hora de hacer el impuesto sucesorio, pues va a verse, ya estaba, de hecho, bastante no, casi al 100%, al 90 y tantos por ciento estaba reducido. Ahora se vuelve a reducir, no recuerdo la cuantía, así como los gastos jurídicos documentados, que no sé hasta qué punto le habrá sentado bien otra vez a los notarios. No lo sé, pero creo que a los notarios prácticamente el impuesto no le afecta, porque ellos cobran por importe de la valoración, no por el importe del impuesto. También le han reducido su bueno, si a ellos le reducen algo. Pero bueno, si estamos siempre hablando de que quien más gana, más pague, pues tampoco está mal que aporten un poquito, ¿no? Está estupendo, sí. Hombre, yo en los datos primeros que he escuchado, lo que me alegra es saber que en Andalucía tenemos 4 millones de ricos. 4 millones. La mitad. Sí, porque Entonces, aquí tiene que haber 2 por lo menos. Vosotros que tenéis tierra. Y ¿por qué digo esto? Aunque sea con un poco de sarcasmo, ¿no? Porque si oímos la noticia por parte del gobierno y del grupo que lo apoya, que es Vox, pues lógicamente todos están satisfechos de que se le rebaje el impuesto a los andaluces. En este caso parece ser que puede afectar a 4 millones de andaluces. bueno, Y la oposición inmediatamente sale diciendo que todo esto lo que hace es beneficiar a los ricos, puesto que los pobres no hacen ese tipo de operaciones. Pues yo me alegro de que haya 4 millones de ricos en este país andaluz. yo lo que no me alegro es que no haya oposición Entonces, en este gobierno. Lógicamente, fuera ya de pego, vamos a decirlo llanamente, cualquier bajada de impuestos, lógicamente, lo único que hace, y eso es de lo que yo sí me alegro, lo haga quien lo haga, porque sabéis que mi teoría es casi la de mi amigo Montoro, que ya se fue, que tampoco era de derecha, ¿eh?
aunque estaba en un gobierno de derecha. El dinero donde tiene que estar, en el bolsillo de quien lo genera, Claro. porque tiene muchísimo más efecto sobre el resto de los ciudadanos que si se lo damos a alguien para que nos lo gestione. Y en este caso parece que esto va a suponer unos 300 o 400 millones de ahorros para los andaluces, y seguro que los andaluces vamos a saber gestionar mejor esos 300 o 400 millones de euros que si se los lleva Los políticos. Pero los andaluces que tengan dinero para poder beneficiarse de esa. No, de hay esa situación. posiblemente en algunos sí y en otros varios. El impuesto de transmisiones y de donaciones, pues sabemos que lo hace el que tenga mucho dinero. Pero el impuesto de actos jurídicos documentados lo hace todo Sí, aquel que cualquier compre persona. mucho o poco. En ese aspecto sí. En ese aspecto Y sí. si le rebajas un punto, pues se está ahorrando Una cualquier comprador de un bien, sea un bien de 2 millones de euros o sea un bien de 40.000 euros. Algo debe estar pasando en ese aspecto cuando se han disparado en Madrid en Andalucía las donaciones de pisos, de casas y demás para. Sí, pero resulta que hay un dato que no, en fin, lo he visto y no he profundizado en él, que donde se cobran menos, es decir, se pierde en Madrid, y digo este dato porque era de Madrid, se perdía en Madrid, y acusaban los sindicatos y la oposición, 390 y tantos millones de euros en cuanto a donaciones y sucesiones, pero lo que no se había nadie dado cuenta es que esas mismas operaciones de sucesiones y donaciones, luego en renta se había superado los 800 millones de euros. Claro, tienen que estar aparecidos, claro, indudablemente. Es un incremento patrimonial. Efectivamente. Entonces, lo que parece que se deja de cobrar, que es lo único que se dice, pero claro, al transferir ya pertenece a otra persona, a otro individuo, a otra empresa, y entonces ese incremento de patrimonio, al meterlo en la renta al año siguiente, empezamos a pagar. O sea que aquí nadie regala nada. Claro. Bueno, que pues. tú, que a mí me gustaría estar recibiendo, en vez de este año, que por ejemplo, si me como casi todos los años, me devuelve algo cuando hago la declaración de renta, menos 2 años que es lo que he tenido algún tipo de incremento. En ese pues me ha costado, pero que yo me apunto a lo de pagar. Claro, por supuesto. Y yo también. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Les anticipo ya que la próxima semana estaremos con ustedes, Dios mediante, pero de forma virtual. No estaremos en este estudio, por lo mismo que les dije la semana pasada que estábamos con mascarilla, por ser responsables con nosotros mismos y también con ustedes. Vamos a estar así mientras que dure estas restricciones que con seguridad mañana se van a tomar para con nuestro pueblo debido a este incremento tremendo que hemos tenido de 40 más o menos hasta 81 y todavía sin cerrar el número de contagiados. Así que volviendo a recordarles por favor que muchísimo cuidado donde estamos, que procuremos tener las medidas de seguridad siempre en la cabeza y por supuesto reuniones con personas convivientes y evitar las de no convivientes en todo caso. Y si hay que tenerlas, que sean de muy poquitas personas y en lugares amplios y a la calle. Así que, señores, muchísimas gracias. Bueno, Bueno. Nos vemos Dios mediante la próxima semana, que lo pasen bien y que sean prudentes. Adiós.